están? Me da muchísimo gusto que me acompañen una vez más aquí en la Defensoría del Televidente. Yo soy Gabriela Barkentin y seguimos, igual que la semana pasada, en este espléndido lugar que es el Museo Casa de la Bola en Parque Lira, aquí en la Ciudad de México. Como les comentábamos, salgamos a la ciudad, veamos nuestros lugares y si andan por acá, dense una vuelta. Realmente vale mucho la pena conocer este lugar. Vamos a darle seguimiento también a un tema que comenzamos la semana pasada cuando hablamos de los nuevos permisos que se otorgaron en radio y en televisión. Y hoy vamos a hablar de pluralidad, de voces. ¿Qué otras voces deberíamos estar escuchando en nuestros medios de comunicación? ¿Qué reto implica también la transformación tecnológica de la televisión, por ejemplo, para la pluralidad de voces? Y sí, otra vez estamos en la Ciudad de México y allá arriba están pasando aviones, así que, bueno, es parte del escenario urbano. Comencemos nuestro programa y aquí está nuestro invitado. Genaro Villamil es profesor en el posgrado de Periodismo Político en la Escuela de Periodismo Carlos Septién. Escribe en el semanario Proceso y la revista Zócalo. Es autor del libro La televisión que nos gobierna y recientemente publicó con Carmen Aristegui Si yo fuera presidente. Bueno, ya estamos de regreso aquí con nuestro invitado. Ya vieron quién es y a mí me da muchísimo gusto recibirlo porque llevamos ya muchos años, mi querido Genaro, en estas batallas, en estos temas. Sí. Ya somos viejos amigos, Genaro y yo, así que bienvenido aquí a la Defensoría del Televidente. No, al contrario, gracias, no, y además está hermosísimo este lugar. Sí, está hermosísimo este lugar. Genaro, llevamos, la semana pasada sobre todo estuvimos platicando también del tema de los nuevos permisos que se han otorgado para radio, sobre todo para radio, hubo algunos para televisión digital, pero sobre todo para radio, tanto en el DF como en otros estados de la República. Pero de todos modos, ahí hay pendiente un asunto que tiene que ver con, digamos, el acceso de grupos activos de la sociedad a los medios de comunicación. No estamos hablando del acceso individual, porque eso sería un absurdo, pero sí el acceso de los grupos, de las voces representativas de la sociedad en los medios de comunicación. Tú, si haces un balance ahorita, en esta primera mitad del 2010, ¿dónde sientes que estamos parados? En materia de acceso y de contenidos, y de acceso a contenidos nuevos, Gabriela, yo creo que lo que hay es una gran homogenización, ¿no? Hay una gran uniformidad en distintos contenidos, salvo canales culturales, salvo canales temáticos especializados que solo se pueden ver por televisión restringida. En la televisión abierta lo que vemos es una gran uniformidad, que tiene que ver en una gran parte con la concentración de las concesiones en dos grandes empresas, pero también tiene que ver con la incapacidad o la falta de acceso, o de reglas de acceso, más que de acceso, de reglas de acceso, de productores independientes, por ejemplo, de la industria fílmica nacional. Estuve hace unas semanas en el Festival de Guadalajara donde dijeron una cifra impresionante. Por ejemplo, solo el 5% de las 400,000 pantallas que hay en el país de cine transmiten cine mexicano y menos del 10% de los estrenos de cine en la pantalla comercial mexicana tienen que ver con cine mexicano, por ejemplo. Y no hay nada que obligue a que haya una promoción o que una obligación de que en los canales de televisión abierta se vean ese tipo de opciones. O sea, sigue predominando la gran industria fílmica norteamericana, la gran industria del espectáculo y del entretenimiento norteamericano, y también la gran producción de Televisa y de TV Azteca propia. El acceso a los productores independientes no existe. Sonaría casi paradójico que nuevamente estamos en el siglo XXI, en donde tenemos como posiblemente nunca en otro momento en la historia de la humanidad tal cantidad de posibilidades de contenidos, tal oferta, lo digo abiertamente, tal cantidad de canales. Si tú tienes un sistema restringido, bueno, el muy económico que puedas tener de estos paquetes que se han hecho más económicos para otros sectores de la población, pues tienes, digamos, por lo menos opciones. Y a eso agrégale todas las demás opciones de entretenimiento, de información más. Entonces sonaría paradójico, Genaro, que por un lado tenemos cada vez más opciones, pero pareciera que siempre no. Esa es la gran paradoja. Tienes una gran opción de plataformas tecnológicas. Eso es lo interesante ahora, ¿no? Tienes la plataforma del internet,
tiene la plataforma de la televisión satelital, de la televisión por cable, se viene la plataforma de la televisión inalámbrica. Estamos todavía en la era de la televisión analógica y es muy probable que en esta década se defina ya el cambio hacia la televisión digital en México y todo lo que eso representa, la posibilidad de muchas otras más plataformas. Lo paradójico es que aún existiendo tantas plataformas, los contenidos, lo que ve el televidente, lo que las audiencias están viendo, tienen una gran uniformidad basada en un criterio estrictamente comercial o en un criterio de modelo de televisión comercial. Los otros modelos de televisión que existen en otras partes del mundo, la televisión de servicio, la televisión educativa, la televisión que asocia a productores independientes, la televisión de los documentales, la televisión periodística que produce documentales, la televisión de series específicas, en México no la vemos. No la vemos en la manera en que se debería ver, teniendo el tamaño de la industria que tenemos. Pero además, fíjate, aquí hay un tema también interesante. Nosotros en la Ciudad de México es un poquito diferente de pronto a el resto del país, sobre todo en lo que significa la televisión restringida. En el resto del país, por ejemplo, la penetración de cable es diferente a lo que sucede particularmente con la Ciudad de México, ¿no? Que tiene otra penetración también de sistemas, digamos, restringidos de televisión. Muchos televidentes se han quejado aquí en la Defensoría porque dicen, televidentes que están sobre todo en Veracruz, en algunos estados del norte del país principalmente, a veces sí se quejan y dicen, yo pago un servicio de televisión restringida, de cable, el que sea, y tengo el canal 22, pero me lo quitan, me lo cortan, a cierta hora ya no está, de repente yo misma estaba en Veracruz, estaba viendo el canal 22, de repente ya no estaba, y de casualidad al cambiarle de canal me lo encontré en otro canal. Entonces ahí también tenemos un tema adicional. Esa es una irregularidad terrible, Gaby. Los especialistas le llaman las obligaciones del most carrier, es decir, la obligación de todo tipo de plataformas de ofrecer de manera constante, gratuita y muy clara las opciones de la televisión abierta y gratuita, incluyendo a la televisión pública en el caso de Canal 22. Pero además, esta regla que no se cumple, sobre todo en muchos sistemas de cable del interior del país, también se agrava porque tampoco se cumple la otra regla, que es la del most offer, es decir, la obligación de que todas estas empresas de cable y todas estas plataformas de transmisión, todas esas carreteras, por llamarlas de alguna manera, le den acceso a todo. O sea, le den acceso a todo tipo de vehículos, por llamarlo de alguna manera, a todo tipo de canales y que les den acceso de manera abierta, sin restricciones, sin obligarte a que si quieres tú ver el canal 22, tienes aparte que contratar un paquete de 20 y tantos canales. Este tipo de reglas no existen en la legislación mexicana, no se han plasmado. Todavía estamos en la idea de la televisión analógica de los años 60 y no estamos en la idea de la televisión convergente del año 2000 y de la multiplicidad de opciones. Vamos a un corte y regresamos. Estamos aquí platicando con Genaro Villamil. Me quedo con esta idea de la televisión convergente del siglo XXI y vamos a regresar a hablar también de eso. Vamos a escuchar algunas opiniones adicionales y luego regresamos a seguir platicando con Genaro. Esta es la Defensoría del Televidente. Regresamos. Reflexiona sobre la televisión que tienes y la que te gustaría tener y dinos, ¿tienes la televisión que quieres? Revista Zócalo. Análisis e información de la comunicación política, los medios y el periodismo. Cada mes analistas, académicos y periodistas ofrecen una visión crítica del entorno mediático. Adquiérela mensualmente en librerías y tiendas de prestigio. Revista Zócalo.
0122-9680 del Distrito Federal y área metropolitana. Estamos de regreso aquí en la Defensoría del Televidente. Les recuerdo que es muy importante su participación. www.defensor.canal22.org.mx 01800 Canal 22. Hemos estado dando respuesta puntual a cada una de las comunicaciones que ustedes nos han hecho llegar, pero nuevamente les reitero, si hay algo de lo que hayamos contestado que no les parezca, vuelvan. El chiste es que tengamos una mejor comunicación entre televisora y televidentes. Y bueno, el tema de hoy es un tema complejo, hablamos de pluralidad y por lo tanto vamos a escuchar también otras voces, así que aquí tenemos algunas entrevistas con puntos de vista diferentes. Bueno, mi nombre es Martín Becerra, yo soy profesor universitario en la Argentina, soy profesor de la Universidad Nacional de Quilmes e investigador sobre temas de medios de comunicación, soy televidente. En general, en nuestros países, en América Latina, los grandes grupos empresarios son los dueños de la palabra, porque en realidad ejercen como dueños de la palabra, porque hay una concentración tan grande en muy pocos grupos que hace que la mayoría de los medios de comunicación que consumen nuestras sociedades, los canales de televisión que ven y las estaciones de radio y los diarios que compran, la prensa que compran, en general está en manos de los mismos grupos de comunicación. Bueno, la titularidad ideal de la palabra se corresponde a toda la sociedad, es decir, los verdaderos dueños de la palabra somos todos. La palabra es un derecho humano, todos tenemos derecho a opinar, todos tenemos derecho a investigar, todos tenemos derecho a difundir lo que pensamos y nuestras ideas, y esto está consagrado por los tratados de derechos humanos desde mediados del siglo XX. Lamentablemente, lo que nosotros detectamos es que en América Latina esa situación se ve imposibilitada, la realización del derecho a la palabra que tenemos como sociedad, por un esquema de concentración mediática muy fuerte. Lo que ocurre con las nuevas tecnologías en países desiguales, como es el caso de México y de otros países latinoamericanos, es que se añaden nuevos canales y esos nuevos canales son cooptados por parte de los viejos grandes grupos que son dueños de los medios de comunicación. La concentración de medios reduce la cantidad de voces. En general tiende a unificación de la línea editorial y por lo tanto hay voces del espectro político, cultural, social, económico que ya no van a ser consultadas porque no coinciden con la línea del medio concentrado. Luego, porque propende a un abaratamiento del costo de producción de la información, por lo tanto reduce fuentes laborales. También porque los recursos a disposición tienden a maximizarse y por último porque hay una confusión entre la línea económica, el interés económico de vender más y la línea editorial, y en general va en detrimento de la calidad de la línea editorial. Entonces, cuando hay un conflicto, gana la economía. Yo creo que hay dos acciones en simultáneo. Por una parte, el reclamo por una nueva regulación, es decir, que haya nuevas reglas de juego, que sean reglas que sean ecuánimes, es decir, que no beneficien a unos en perjuicio de otros, sino que permitan que toda la sociedad pueda tener acceso en igualdad de condiciones a los bienes y servicios de información y comunicación, por eso a las nuevas tecnologías de comunicación. La otra acción que creo que tiene que darse complementariamente es una acción de la propia sociedad civil para darse ella, la sociedad civil, para dotarse de nuevos medios de comunicación que sean sin ánimo de lucro, que tengan una lógica de funcionamiento que no sea comercial, porque yo creo que eso oxigena, le trae oxígeno a la sociedad. ¿Qué tal? Soy Raúl Trejo del Arbre, soy investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, soy televidente ocasional del Canal 22. Bueno, la concentración es inherente a los medios de comunicación. Los medios son autoritarios por naturaleza, unos cuantos emiten mensajes para muchos más, y este autoritarismo se multiplica cuando, como en toda economía capitalista, las empresas tienden a aglomerarse, muchas en pocas manos, y cuando, en tercer lugar, la tecnología
propicia que una misma señal sea difundida, una misma señal de un emisor sea difundida de manera más amplia a más ciudadanos. El papel que desempeña la concentración de los medios en México ha redituado en mucho poder comunicacional en muy pocas manos, particularmente las de Televisa y Televisión Azteca, y en segundo lugar, en un abatimiento de la calidad al carecer de competencia y contraste suficiente a la televisión mexicana. Si la digitalización de las frecuencias y de las señales en la televisión implica más canales, que es una de varias opciones, entonces sí, podríamos suponer que digitalización implica mayor abertura y algo de diversidad en el campo de la televisión. El problema que tenemos en México es que el modelo que se adoptó en el año 2004, hace ya 6 años, para el tránsito de la televisión analógica a la digital, fue el modelo estadounidense que inicialmente solo permite que haya televisión de alta definición, pero no necesariamente más canales en la frecuencia que hoy ocupa un canal de índole analógica. Hoy sí es posible que con ese esquema tengamos no solo televisión de alta definición, sino más canales digitales, no necesariamente con mayor calidad en la imagen. Pero para que esto ocurra depende que haya decisiones. Hoy en día, igual que en muchos otros, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes mantiene una actitud omisa, opaca y renuente a la diversidad en el campo de la televisión. Los televidentes seguimos esperando definiciones del gobierno federal, igual que hemos seguido esperando definiciones del Poder Legislativo en este como en tantísimos otros campos. Hoy en México todavía 7 de cada 10 hogares siguen dependiendo para su información y su entretenimiento solamente de la televisión abierta, otra vez de Televisa, Azteca y las débiles opciones que significan canales como el 22 y el 11. Habría que exigirle a nuestros legisladores que fueran más diligentes en la discusión y aprobación de leyes que propicien la diversidad y la calidad en la televisión igual que en otros medios. Habría que exigirle a los medios de comunicación creando observatorios y espacios en donde los ciudadanos fiscalicen del mejor sentido posible el contenido de los medios. Habría que dedicarle más tiempo a la lectura que a la televisión, pero esto también es una recomendación poco pertinente cuando estamos en televisión. Hay mucho que hacer, pero en realidad el terreno está poco abonado todavía para una intervención ciudadana en el caso de los medios de comunicación electrónicos. Reflexiona sobre la televisión que tienes y la que te gustaría tener y dinos, ¿qué le hace falta a la televisión actual? ¿Y si me despiden por estar embarazada? Creo que ahora sí voy a tener que dejar de estudiar para ponerme a trabajar. Este mes hay poca chamba. Se me hace que ahora sí no me salgo. Estamos de regreso aquí en la Defensoría del Televidente. Seguimos rodeados de aviones, así es la Ciudad de México, ni modo. Así es esto, estamos platicando aquí sobre el tema de la pluralidad, sobre todo de la oferta y de las voces que estaban. Ya escuchamos también en la segunda parte de nuestro programa otras voces adicionales que junto con Genaro nos están enriqueciendo este análisis. Genaro, nos fuimos en el corte del primer bloque, decías, pareciera que en México seguimos con la idea de la televisión analógica de los 60, en lugar de entender esta televisión convergente, pues ya del siglo XXI en el que vivimos. ¿Qué es esta televisión convergente? Es la televisión que te da la posibilidad de utilizar lo que el Triple Play te da, es decir, hacer televisión por internet, incorporar el internet a la televisión, incorporar también la telefonía, o sea, la televisión móvil, que es lo que viene, que es el gran pleito además empresarial este año, la banda 1.7, que tiene que ver con esa posibilidad de que ya haya televisión móvil, internet móvil. La televisión convergente tiene que ver con la posibilidad de que la audiencia se vuelva interactiva y no solamente pasiva, de que incluso pueda incidir en la programación, no solamente con el zapping, sino también con propuestas, con una especie de interacción con los productores y con los dueños del canal. Una televisión mucho más dinámica,
mucho más pensada para las audiencias y no pensada para los intereses del dueño, claro, o de los dueños de la empresa, ¿no? Ahora, de alguna manera, con todo y que la televisión abierta sigue siendo predominante, si revisamos las cifras también en los últimos años, vemos cómo hay cada vez más suscriptores a algún tipo de televisión restringida, sea por cable o sea directa al hogar. Es decir que con todo, la tendencia sí va hacia este tipo de sistemas de televisión. ¿Qué te ofrecen? Como bien señalado, en muchas ocasiones acceso a internet, a veces de muy baja calidad, porque cada vez oigo a más personas que se quejan de que tienen esos sistemas de cable, pero que también el internet no les está funcionando. Entonces pareciera que sí la tendencia es, como en todo el mundo, hacia sistemas de televisión restringida, pero algo pasa en cuanto a calidad, en cuanto a oferta, en cuanto a convergencia de servicios y a precios. Es decir, no puede ser que México esté entrando a la idea del triple play y de la convergencia con una mala política regulatoria, con preferencias, con bloqueos para unas empresas sí y para otras empresas no, con reglas que se han puesto que no se cumplen, como la regla del most offer y el most carrier, y entonces al que estás afectando es al televidente, y estás afectando la posibilidad de mejores contenidos, porque si el acceso es caro y malo, porque en otros países para lo que cobran por banda ancha, aquí en México pues tienes un servicio mucho mejor, países de América Latina, pienso en Brasil. Entonces lo que hay que hacer realmente es una presión al Estado para que la regulación en ese sentido facilite y garantice esa calidad, pero también garantice la diversidad y el acceso a contenidos nuevos. Si ya vamos a entrar, y ya estamos entrando en esta etapa, no podemos cargar con los mismos bloques mentales de la televisión analógica, ¿no? En donde hay exclusividades, donde tú no puedes como productor independiente acceder a la pantalla comercial o restringida si no compras el espacio, lo que comentábamos de los cineastas. Hay tanta gente que está haciendo televisión y que tiene propuestas interesantes audiovisualmente y no hay acceso, no hay nada que obligue a estas empresas a darle acceso a estos nuevos productores. Entonces yo creo que esas son las partes que hay que discutir, y si no se discute y no se concretan, vamos a seguir viviendo una televisión analógica, pero parchada, ¿no? ¿Qué debemos hacer como televidentes, Genaro? Toca como televidentes, porque de repente en México también nos da por ser víctimas y no movilizarnos. ¿Qué nos toca como televidentes en este tema en específico? Mira, hay algo interesante, ya se formó una agrupación de consumidores, por ejemplo, hay un movimiento ya de consumidores donde están tomando la bandera de los derechos del consumidor para reclamarle tanto a los servicios de telefonía móvil o de fija como a los servicios de televisión restringida. Lo que hace falta es tomar en serio el asunto de los derechos de las audiencias. No es un rollo, o sea, no es nada más un rollo académico que se quede en la Ibero o en la UNAM no, es algo real. Los derechos de las audiencias tienen que concretarse y defenderse, y hay que conocerlos. Los derechos a la intimidad, a la diversidad, a la cultura, al acceso a la educación, al acceso a la salud a través de estos medios. El derecho a la información. El derecho a la información, el derecho de réplica. Por ejemplo, el derecho de réplica se está viendo como el derecho de réplica de los políticos frente a la televisión, no como el derecho de la sociedad o del televidente o del ciudadano a tener posibilidad de replicar con los contenidos, ¿no? Todo esto que tiene que ver justamente con ese segmento, esos derechos de las audiencias no están socializados, los conocemos o se hablan una minoría. Hay que socializarlos, hay que abandonar esa actitud de televidente pasivo. Sin duda, y la verdad es que ahorita se están discutiendo en el Senado de manera muy específica, pero también en otras instancias,
algunas modificaciones que tienen que ver con el tema del derecho de réplica, pero también estamos escuchando ya algunos senadores que hablan de una figura de la Defensoría de la Audiencia ya mucho más clara, digamos, que no dependa, como en este caso, de la iniciativa de un canal, sino que en realidad ya sea algo que institucionalice, como sucede en algunos otros países. Y bueno, creo que nos toca a nosotros como televidentes, por lo menos impulsar a que la discusión siga, por un lado, y por el otro, pues yo también los invito a que no nos quedemos callados. Nos han llegado muchas quejas de cómo se corta, por ejemplo, la señal del canal 22, la calidad de la misma, seguro no es la única. Bueno, pues toca también que nosotros tomemos esto entre nuestras manos, ¿no? Así es. Pues no, muchas gracias, Genaro, por haber estado acá. Al contrario, gracias. El león te quedó precioso. Genaro Villamil, le agradezco mucho que nos haya acompañado y les agradezco, por supuesto, a ustedes que me hayan acompañado una semana más. Les recuerdo www.defensor.canal22.org.mx. Yo soy Gabriela Barkent y nos vemos la siguiente semana. Soy la señora Clementina Soria Mier. No han tratado lo de las telenovelas. Y las telenovelas hay muchísima violencia y sexo. Es un sexo activo y son todas las telenovelas. Gracias. Arturo Águila, es conocido el manipuleo o el duopolio de Televisa y TV Azteca en cuanto a la influencia sin trasfondo cultural. Invito a hacer su canal más popular, es decir, que llegue a más personas. Muchas gracias. Astrid Liliana Garibay Cavazos. La televisión comercial usa los medios de comunicación a nivel periodístico para sus fines y la mujer definitivamente está excluida y únicamente utilizada.